Jóvenes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este suceso que la Universidad Nacional Jorge Abad de Groma les acoge. Muy bien, hoy estamos sábado 2 de julio, empezamos con el ciclo CEPU a través de mi curso que es física. Mi nombre es Felipe Atencio y estoy acá para compartir en estas semanas de su preparación. Bien, jóvenes, empezamos. Bien, para esto voy a compartir mi pantalla. Jóvenes, observa mi pantalla. Sí, se observa, profesor. Muchas gracias, jóvenes. Siempre manteniendo la comunicación en estas sesiones que vamos a tener, ya, jóvenes. Bien, es su primera clase. Y empezamos con lo que es física. Y el tema para el día de hoy es análisis dimensional y vectorial. Bien, para esto, ¿qué te entiende por magnitud? Entonces, magnitud es todo aquello que puede ser medido, todo aquello, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de lo que es la longitud, es decir, el ancho, el largo de cualquier objeto, eso es longitud, ¿no? La masa, la cantidad de materia que poseen los cuerpos, ¿no? El tiempo, ¿no? La temperatura, la intensidad de la corriente eléctrica, o simplemente se llama corriente, ¿no? Intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Estas magnitudes, jóvenes, son 3, 5, 6, 7, son magnitudes fundamentales, son las importantes, las básicas, son aquellos que trascienden nuestra frontera, ¿no? Que se llama, por eso que se llaman magnitudes del sistema internacional, Son 7 magnitudes fundamentales, 3, 4, 5, 6, 7, y estas magnitudes se pueden medir, ¿no? La longitud, puedo medir el ancho de mi puerta con cualquier instrumento, por ejemplo el metro, ¿no? O simplemente si no dice un metro, cualquier recurso para medir, ¿no? Usted, por ejemplo, tiene sus zapatos y puede usted, ¿no?, contabilizar cuántos de estos mide el ancho de la puerta, ¿no? Entonces, cualquier recurso con tal me permita medir, no necesariamente un instrumento conocido. La masa de un cuerpo, que la cantidad de materia, de igual no te puedo medir, ¿no? Ya, con un instrumento de medida u otro recurso, ¿no? El tiempo, ¿no? O la hora, ¿por qué? Porque son las 7 de la mañana con 3 minutos y puedo medir tiempo, ¿no?, con cualquier instrumento. La temperatura, de igual manera, ¿no? O sea, cuánto se da ahora, pero hace frío y tiene una temperatura, puede ser en grados Celsius, en grados Fahrenheit, pero en este caso, en el sistema internacional, se mide en grados Kelvin, ¿ya? Claro, nosotros usualmente es grados centígrados, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura? 10, 12 grados centígrados, pero grados centígrados está en otro sistema, no está en el sistema internacional. El sistema internacional es el grado Kelvin. La corriente eléctrica, la intensidad de la corriente, la unidad es el amperio. Esa corriente se puede medir también con un instrumento de medida. Ya hay varios tipos para esto, para medir la corriente. La intensidad luminosa, que la unidad del sistema internacional es candela, de igual manera se puede medir. Y la cantidad de sustancia, que es el mol, la unidad es el mol, también se puede medir. Bueno, esto depende qué
qué tipo de magnitud para aplicar el instrumento correspondiente. No necesariamente un instrumento conocido, cualquier recurso. Las unidades de vista, ¿no? Como les decía, la cantidad de sustancia es el mol, la intensidad luminosa en candela, la corriente es el amperio, la temperatura en grados Kelvin, ¿ya? El tiempo es en segundos. En el sistema internacional el tiempo se expresa en segundos. Claro que tenemos la hora, ¿cierto? Pero el tiempo es en segundos. La masa en kilogramos. Claro que puedo expresar en gramos, en libras, pero la unidad de estima internacional para la masa es el kilogramo. Bien, la longitud, el metro. Bueno, cada una de estas unidades tiene sus símbolos, ¿ya? Sus símbolos. ¿Ya? M, K, G, S, K mayúscula, A mayúscula, C, D, el mol, ¿no? Bien, en este lado, en esta última columna, tengo las dimensiones. Dimensiones que me va a servir para lo que vamos a hacer hoy día. Sí, también esto es importante. Dimensiones. Cada magnitud del sistema internacional, llámese longitud hasta cantidad de sustancias, tiene sus dimensiones. En este caso son L, M, digamos la T de tita, la I para corriente, la J para intensidad luminosa y la N para lo que es cantidad de sustancias. ¿Ya? Esto hay que saber de memoria. ¿Ya? Si usted ubica M, ¿qué significa? M es la masa, ¿no? O bien, si relacionamos con I mayúscula, está ahí, que es intensidad de la corriente. La unidad es el amperio o amperio. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Lo que se maneja a nivel internacional, magnitudes fundamentales. Bueno, también tenemos otras magnitudes que son suplementarias, complementarias, que corresponden a los ángulos. El ángulo plano, el ángulo sólido. ¿Cómo es esto el ángulo plano? Ustedes que han visto, por ejemplo, los cursos de geometría en el colegio o en cualquier centro, o en su casa, ¿no? Ahora que está en su casa, ¿no? Miran el suelo, o bien la abertura, ¿no? El ángulo formado, por ejemplo, por mis dedos los abro, un par de dedos, y esa abertura es ángulo. Ahora bien, ¿por qué plano? Cuando esa abertura, digamos, está en la pared, en el piso, en una hoja, que solamente esté en forma plana. El ángulo se mide en radianes. La unidad, el ángulo plano, es el radian. Otro aspecto tenemos el ángulo sólido. El ángulo cuando se refiere a una figura sólida, por ejemplo, están en su casa, miran a la pared, no, en la unión de una pared con otra pared hay ángulo. Y ese ángulo es el ángulo sólido, que corresponde a una figura sólida. En este caso, la figura sólida corresponde a nuestro cuarto, ¿no? ¿Y cuál es el ángulo? El estéreo radian. El estéreo radian. La simbología, el símbolo es SR. Para el ángulo plano, el símbolo es rad, o radian, ¿no? Radian. ¿Ya? Entonces, esto para aclarar mejor referente a estos ángulos, mejor acá especifico acá al costado, ¿no? Y entonces acá, entonces, entonces acá, por ejemplo, para el ángulo plano, ¿cuál es la unidad? El radian. ¿Ya? Rad, simbología, ¿ya? Radian. Radian. ¿Ya? Radian, la unidad del ángulo plano. Para el ángulo sólido, la unidad es el SR, o el estéreo radian, ¿ya? Estéreo radian. Bueno, que esta forma en plural, ¿no? Estéreo radian. ¿Ya? Bien, entonces, les comentaba, les decía
las magnitudes tenemos a nivel internacional, que son las magnitudes fundamentales, que son siete magnitudes fundamentales, que son 7, ahí están los 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7 magnitudes fundamentales a nivel internacional. Y tenemos acá 2 magnitudes suplementarias, complementarias. Y aparte de estos jóvenes, tenemos otras que no se mencionan, que no están acá, se llaman justamente las magnitudes derivadas, ¿ya? Derivadas. Entonces, las magnitudes derivadas son todas aquellas que no son las magnitudes, del sistema internacional, las fundamentales, que no son las fundamentales de estos 7 que mencioné al principio, ni estos 2, es decir, que no son estos 9. ¿Quiénes están? La fuerza, la velocidad, la aceleración, trabajo, presión y así tantos más. ¿Ya? Así tantos más. ¿Y por qué derivadas? Porque estas magnitudes derivadas se pueden expresar en qué? En función de las magnitudes fundamentales y las suplementarias. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, la simbología F, ¿no? ¿Qué es igual a fuerza? Masa por aceleración, ¿no? Una de las formas de la fuerza, ¿no? Entonces, esto es masa. Ahora, la aceleración es una magnitud derivada. Esto, por favor, es masa, ¿no? Es masa. ¿Ya? Esto es magnitud derivada de la aceleración. La aceleración, ahí se dan cuenta, ¿no? Ahora, la aceleración también yo lo puedo despejar, ¿no? Mejor dicho, lo puedo expresar. ¿A qué es igual este A? La aceleración. Velocidad sobre tiempo, ¿no? ¿Cierto? Ahora, en la velocidad sigue siendo una magnitud derivada, la velocidad. Y así puedo seguir analizando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mis magnitudes derivadas lo puedo expresar en función de las fundamentales. Claro que también en función de otras derivadas. Y puedo seguir analizando, ¿no? ¿Ya? Hablando de fuerza, tenemos también el caso, por ejemplo, del peso, ¿no? El peso también es una magnitud derivada. ¿Peso que es igual? Masa por gravedad, ¿no? Masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? O simplemente gravedad por ejemplo, ¿no? La gravedad. Ya, entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que justamente mis magnitudes derivadas no puedo estar en función de las magnitudes fundamentales, suplementarias, que es la aceleración, ¿no? La aceleración de la gravedad, ¿no? Ya entonces, mis magnitudes derivadas son muchas. La fuerza, ya, por ejemplo, el peso es una fuerza. La aceleración, la velocidad, son las derivadas. Ahora, esta clasificación es un tipo de clasificación que se expresa en función de magnitudes derivadas, suplementarias y fundamentales. La otra clasificación de las magnitudes es esta, ¿ya? Es esta. Esta que dice magnitudes escalares y vectoriales. ¿Ya? Otra clasificación de las magnitudes es esta, repito, las escalares y las vectoriales. ¿Ya? Ahora bien, ¿quiénes son las escalares? Son aquellas magnitudes que solamente me permiten obtener o me indican un número y una unidad nada más. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Qué horas son? 7 horas con 14 minutos. A ese tiempo lo puedo prestar todo en segundos, ¿no? La densidad. ¿Qué es la densidad? La cantidad de masa en un determinado volumen, ¿no? La carga eléctrica.
la energía, la potencia, son magnitudes escalares. Solamente tengo un número, un valor y una unidad. Por ejemplo, acá 3 segundos. Aquí, por ejemplo, podría ser 2 gramos por centímetro cúbico. La carga eléctrica, 7 coulomb de energía, 8 joules, la potencia, 10 watts. ¿Se dan cuenta? Esas son magnitudes escalares. Ahora, las vectoriales es más amplio. Tienen también valor, ¿no? Tienen también unidad, pero ¿qué más tienen? Tienen dirección. Es decir, la dirección de que vendría a ser el ángulo que forma ese vector con respecto a uno de los ejes, digamos, ¿no? El sentido, ¿a dónde? Bueno, para esto de las magnitudes vectoriales, antes de seguir hablando, gráficamente se expresa a través de una flecha. De una flecha. Todas las magnitudes vectoriales se expresan o se representan mediante una flecha. ¿Ya? Mediante una flecha. Así. Una flecha. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, mi peso, que es una fuerza, mi peso. Usted está sentado ahorita, ¿cierto? Su peso, yo les pregunto, obviamente es obvio, ¿no? Si le quitamos si le quitan la silla o de repente la silla se rompe, ¿no? ¿Usted a dónde se va? Hacia abajo, ¿no? Es decir, su peso apunta hacia abajo por la gravedad, por esa fuerza que el planeta Tierra ejerce en los cuerpos, siempre lo hace hacia abajo, ¿no? Se desde hacia abajo, a la superficie. Entonces, el peso es una magnitud vectorial, porque el peso es una fuerza, el peso. ¿Y cómo siempre estamos? Como una flecha. Es decir, mi peso, en este caso concentrado, ¿no? Ahí, cuando estoy sentado, ¿a dónde apunta? Hacia abajo, ¿no? Y de forma tiene una flecha. ¿Ya? Otro caso, la aceleración, ¿no? Pues tú tienes sus vehículos, o bien se sube, arranca el carro, se enciende. ¿A dónde se dirige? O hacia arriba, hacia abajo, a la derecha. Esta puntita expresa el sentido. Entonces la aceleración también es una magnitud vectorial. Otro, la cantidad de movimiento, el impulso, el campo magnético, todas aquellas magnitudes que tengan la forma de una flecha, es una magnitud vectorial. Yo les pregunto, ¿el tiempo la forma de una flecha? No. ¿La densidad? No. ¿La carga? Tampoco. La carga, la cantidad de electrones concentrados, ¿no? Concentrados, ¿no? La energía, ¿no? Potencia. En cambio, el peso o la fuerza, la aceleración, la velocidad, ¿se dan cuenta? Son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque se puede expresar como una flecha. Y en los análisis que vamos a ver ahora, es justamente mi vector es expreso como una flecha. Todo el análisis va a estar expresado así en forma de flechas. Estas magnitudes vectoriales tienen valor, o tienen módulo, tienen una unidad de medida, metro, kilogramo, perdón, claro, metro, kilogramo fuerza, newton. Es decir, trabajamos con unidades correspondientes a estas magnitudes ya vectoriales. Y al respecto también señala lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando usted se desplaza, ahorita está sentado, se para o ve caminar a alguien, ese desplazamiento es magnitud vectorial, el desplazamiento. Bien, ahí está joven lo referente a estas magnitudes, repito. Por un lado tenemos las magnitudes escalares y vectoriales, que son todas las magnitudes que están divididas en dos, ¿ya? La otra clasificación con la que empezaba hoy día en la clase es esta, ¿no? Es esta, que las magnitudes se pueden clasificar en suplementarias, en derivadas y fundamentales. ¿Ya? Entonces hemos visto dos tipos de clasificación de las magnitudes, ¿ya? En las fundamentales
en las elementales y derivadas, que es un tipo de clasificación, y la otra, que también me va a servir para el día de hoy, es referente a las escalares y vectores, que es otra clasificación. ¿Ya? Bien, estas unidades, ya estas unidades, sean de la fundamental, las derivadas, de los ángulos, soles del plano, se pueden relacionar con prefijos. Sí, estos prefijos. Ya, por ejemplo, hoy por hoy trabajamos con discos, ya no mega ni giga, con tera, ¿no? Los discos duros para las computadoras, para el laptop, tera, ¿no? ¿Cierto? En tera. Pero, ¿cuál es la unidad de medida para esto de los discos duros? El byte, ¿no? Terabyte. El byte. Otra unidad comúnmente, ¿cuál es? El metro, ¿no? Por ejemplo, kilómetro, ¿no? Hectómetro, decámetro, o bien con kilogramo, ¿no? Giga, por ejemplo, giga, por ejemplo, acá el giga lo puedo usar con esta unidad de kilogramo, o bien, perdón, claro, el kilo como el gramo, tengo el kilogramo. Una unidad, por ejemplo, para el gramo, vamos a ver gramo, ¿no? El kilo por gramo, kilogramo. Hectogramo, pues es decagramo. Si la unidad es el gramo, tendríamos acá lo que es el kilogramo, ¿no? O gigagramo, teragramo, ¿ya? Y como le decía, si la unidad de medida es el metro, igual, ¿no? Decámetro, hectómetro. Bien, entonces estos prefijos acompañan a las unidades. La simbología está acá, ¿ya? Desde deca hasta iota, ¿no? Desde deca hasta iota, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay que saber qué significa a nivel de sus factores, con potencia, ¿no? Bien. Tenemos acá también los submúltiplos, ya de los anteriores, son cantidades menores, pues tenemos desde decis, centimili, hasta, digamos, septo y octo, ¿no? De la simbología también correspondiente, los símbolos, ¿ya? Entonces, estos múltiplos y submúltiplos los relacionamos con las unidades, ¿ya? Bien, ahora sí entramos ya a lo que concerne el día de hoy, es referente a lo que son tratar los aspectos, ¿no? El análisis dimensional y el análisis vectorial. Empezamos con la parte de lo que es análisis dimensional. ¿Ya? Para esto, también llamado ecuación dimensional, en este campo de las dimensiones, hay que trabajar, jóvenes, con las siete dimensiones, ¿ya? L, M, T, tita, I, J, M, que son correspondientes, ya saben, a estas magnitudes fundamentales. En las ecuaciones dimensionales ya se trabaja con esas dimensiones, ¿ya? Como que menciona, una ecuación dimensional es una expresión algebraica. Ya trabajamos con variables, con números, que estos se refieren a quiénes, a las magnitudes o unidades fundamentales derivadas, ¿no? ¿Para qué me sirven estas ecuaciones? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué es? Para probar fórmulas, para ver sus equivalencias o para dar unidades a una respuesta, ¿no? Por ejemplo, si mi respuesta es L cuadrado, ¿qué significa? Metros cuadrados, ¿no? Claro, porque L longitud. ¿Cuál es la unidad? Sistema internacional, el metro. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? LT la menos 1. ¿Qué significa? ¿Cuál es la unidad? El metro sobre S, ¿no? Segundos. Esta es la unidad de la velocidad. Sistema internacional. Sistema internacional. Ahora, como se dan cuenta acá, las magnitudes
la ecuación dimensional de cualquier magnitud derivada tiene que expresarse en función a esas dimensiones, ¿no? A L, a M, T, I, J, N, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una ecuación dimensional, tengo su expresión dimensional, entonces puedo saber qué unidades corresponden a esa magnitud derivada. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces acá, el área que es igual, su ecuación dimensional, L cuadrado. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un área cualquiera. El área de un rectángulo, ¿a qué es igual? Va a ser por altura, ¿cierto? O largo por ancho, ¿no? Ahora, la base o la altura, ¿qué son? Longitudes, ¿cierto? Son longitudes. Cuando yo quiera hallar perdón, la ecuación dimensional de cualquier magnitud derivada, escribo así, pues, ¿no? Así, de corchetes. ¿Qué significa? Ecuación dimensional del área. ¿A qué es igual? Simplemente usted, para cada elemento que está en la forma, ponen de corchetes. Cada una de esas expresiones entre corchetes. Así. Si yo tengo una fórmula y quiero hallar su ecuación dimensional, cada elemento de esa fórmula, ¿ya? O cada elemento de esos factores, entonces pongo entre corchetes. La base ¿qué es? Longitud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación dimensional de la longitud? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión de la longitud? Dimensión de la longitud. ¿Cuál es la dimensión de la longitud? L. Por eso que aquí usted pone en vez de la base la dimensión L. Altura es longitud. ¿Cuál es la dimensión de la longitud? También igual que la base, L. ¿Y L por L qué es? L cuadrado. Por eso, jóvenes, la ecuación dimensional o la fórmula dimensional, también lo mismo, ecuación dimensional o fórmula dimensional o ecuación dimensional de cualquier magnitud derivada, en este caso del área, es L cuadrado. Para cualquier fórmula, área rectángulo, del círculo, área del triángulo, siempre la ecuación dimensional o la fórmula dimensional es L cuadrado. Entonces usted tiene que memorizar. Y así puedo analizando cada uno de estos, ¿no? Puedo analizar. Usted coge cualquier fórmula y lo transforma analizando, ¿no? Y al final va a llegar que eso equivale a las dimensiones, ¿ya? Que puede ser L, M, T, I, J, tita, N, ¿no? O la combinación de ellas, ¿cierto? Por eso que acá, por ejemplo, la velocidad es la combinación de quién? De L con T. De L con T. ¿Qué significa? Que la velocidad que es igual a la longitud sobre el tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la unidad? M per metro y para T el S. Entonces, ¿cuál es la unidad de la velocidad en el sistema internacional? Metros por segundo. ¿De jóvenes? Entonces, así se obtienen las ecuaciones dimensionales o fórmulas dimensionales de las magnitudes derivadas. ¿Ya? A las propiedades básicas, la ecuación dimensional o la fórmula dimensional de cualquier número es 1, ¿ya? De cualquier número, la ecuación dimensional de cualquier número jóvenes, -4, raíz de 7, 8pi, cualquier número real, y esto se puede ampliar también a cualquier número complejo, ¿no? Cualquier número, su ecuación dimensional vale 1, ¿ya? Vale 1. Es decir, los números son adimensionales, no tienen dimensión. No puedo expresar en función a L, M, T, I, J, N, tita o combinación de ellas. No se puede, simplemente equivale a uno. Otro.
todas las potencias expresadas en una ecuación deben ser igualadas a 1. ¿Ya? Respecto a la ecuación dimensional de cualquier exponente, que es parte de la potencia, ya vale 1, cualquier exponente. Ya, vamos a ver esto también en los problemas, ¿ya? Pero sobre todo esto, jóvenes, la ecuación dimensional de cualquier número es 1. En esto de los problemas de análisis dimensional, se aplica esto el principio de homogeneidad o principio de Fourier, principio de homogeneidad o Fourier. Por ejemplo, si tengo una ecuación cualquiera, y hay sumas, ¿no? Sumas, ¿ya? O restas, llámese suma, resta. Por ejemplo, aquí tengo la ecuación dimensional, mejor tengo la fórmula para la altura, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es cinemática. Altura, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Acá tengo dos términos. El principio de homogeneidad o de Fourier se aplica en estas ecuaciones donde hay sumas, restas. ¿Ya? ¿Qué significa este principio? Que la suma de estos términos, de estas expresiones, que estoy señalando esta con esta, dimensionalmente tienen que ser iguales, es decir, cada uno de estos términos de corchete. Por supuesto, también igualando a h. Al final, los tres términos se igualan de manera dimensional. ¿Qué significa? En la dimensión de la altura, sabemos que la altura es la longitud, será L, ¿no? Aquí será L. Y también la ecuación dimensional de velocidad por tiempo tiene que ser L. Y un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, la ecuación dimensional o la fórmula dimensional tiene que ser también L, ¿se dan cuenta? Eso significa el principio de homogeneidad. Si tengo una fórmula, en la cual hay términos que se suman o se resten, todos ellos tienen que igualarse de manera dimensional. Y tiene que salir así. ¿Ya? En este caso, para esta ecuación, ¿no? Para esta ecuación. Bien. Muy bien. Ahora sí ingresamos al otro aspecto, que es análisis vectorial. Entonces, lo anterior corresponde a las dimensiones, corresponde a lo que es análisis dimensional, en la cual tratamos las ecuaciones dimensionales o fórmulas dimensionales. Y ahora vamos a ver lo que es el mundo del análisis vectorial. Para esto, ¿qué se entiende por vector? Entonces, estimados jóvenes, estamos en el curso de física. En esta primera clase corresponde análisis dimensional, la cual se trabaja con las dimensiones, en la cual mis ecuaciones se expresan en función corchetes, todas ellas se expresan en función a L, M, T y J, en función a esas 7 dimensiones de las magnitudes fundamentales, ¿no? Y ahora estamos con vector, y el vector, que es una flecha, el vector es una flecha, es un segmento de recta orientado. Es un vector. ¿Ya? Segmento de recta orientado o con orientación. El vector es una flecha, así, una flecha. ¿Ya? Entonces, es una flecha, es un segmento de recta orientada, que tiene orientación. ¿Y a quiénes, o a qué representa estas flechitas? Representan a las magnitudes vectoriales. Llámese el peso, la aceleración, la velocidad. Y estas magnitudes vectoriales, ¿qué tienen? Tienen un valor, un módulo. Ahora, los vectores jóvenes se expresan con una letra. Por ejemplo, que sea el vector así. Pero que se imita una flechita o una raya, en este caso raya, no, una flechita. Es igual, una flechita así. ¿Qué significa? El vector A. Claro que también a veces uno se ahorra, en vez de escribir la flechita, una raya no, pero al final es lo mismo.
Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Una cosa es la A con una flechita, una raya, y otra cosa es con dos rayas a las contrarrayas verticales. ¿Esto qué significa? Módulo. ¿Ya? Una cosa es escribir así el vector A, y otra cosa es este vector A con dos rayas verticales. Son diferentes. Esto indica un número o un valor, módulo, el valor del módulo. Esto no, esto es una gráfica, flecha. Este es el valor de la flecha del vector, ¿no? ¿Qué más tenemos aparte del módulo? El sentido, indica la punta de la flecha, ¿no? ¿A dónde? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, ¿ya? Es sentido. Ahora, este puntito inicial también se llama punto de aplicación origen, ¿no? Punto de aplicación origen. Ya esto, lo que estoy diciendo, está justamente acá debajo en lo que respecta a la teoría, ¿no? Ya, ¿no? Sí. Ahora bien, todo vector tiene su recta de acción o línea de acción. Todo vector tiene su recta o línea de acción. ¿Ya? Todo vector. Y sobre esta línea, el vector se puede desplazar sin cambiar su forma. Este vector lo puedo llevar un poco más hacia arriba o hacia abajo. Sigue siendo el vector. Este vector se puede desplazar así. Si usted quiere mover el vector, lo puede desplazar hacia adelante, hacia abajo. ¿Ya? Pero también el vector se puede desplazar hacia los costados, en forma paralela. Entonces, todo vector, jóvenes, se desplaza de forma paralela a sí mismo, hacia los costados. Obviamente con el mismo ángulo, ¿no? Con la misma dirección. O bien hacia adelante, hacia atrás, en su línea de acción. Claro, esta dirección indica ¿qué vendría a ser? El ángulo que forma el vector con respecto a uno de los semiejes, ¿ya? Pues X en este caso, ¿no? En este caso. El ángulo que forma el vector con respecto a los semiejes, ¿ya? X positivo. Generalmente es en función al eje X positivo. Puede ser, por ejemplo, 30 grados, ¿no? 30 grados respecto al eje X positivo, o al semieje X positivo. Pues la dirección es el ángulo. ¿Ya? La dirección es el ángulo. ¿Ya? Entonces tenemos también la teoría, como lo explicaba acá, ahí está. Módulo, dirección, el sentido. Ya el sentido lo expresa la puntita de la flecha. La línea de acción, ahí está. Bien. Los vectores, si yo tengo dos o más vectores, jóvenes, me da otro vector. Sí, me da otro vector, que se llama suma o resultante. ¿Ya? Si yo tengo dos o más vectores y quiero hallar solamente un solo vector que representa a todos ellos, eso se llama resultante. ¿Ya? Eso se llama el vector resultante o vector suma, ¿no? Resultante o bien vector A más el vector B. ¿Ya? Entonces yo tengo varios vectores, yo tuviese varios vectores, por ejemplo acá, ¿no? O dos vectores simplemente, ¿no? Entonces, yo quiero hallar un vector que represente a los dos vectores. Ese vector se llama resultante o vector suma. ¿Ya? ¿Y qué es igual? La resultante, ese vector resultante, que es igual a la suma de los dos vectores, A y B. ¿Ya? Así. Ahora bien, ¿cómo se obtiene gráficamente, no? Hay varios métodos. Método paralelogramo, método triángulo. Bueno, lo que sencillamente yo aplico es este método que se llama el método del polígono, ¿ya?
ya el método polígono. El método polígono simplemente quiere decir que puedo formar un polígono. Por ejemplo, si este es el vector A, y aquí está el vector A, ¿no? Perdón, este es el vector B. El vector B. Y tengo el vector A. Entonces, este vector A lo llevo acá. Ahí lo llevo. Si lo desplazo en forma paralela. Recuerden que todo vector se puede desplazar en forma paralela con el mismo ángulo, ¿no? Esto lo llevo acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. Voy a poner otro color, a ver. Entonces, este vector A yo lo llevo a la derecha, con el mismo ángulo, con la misma dirección, es decir, en forma paralela. Aquí lo llevo. Entonces, voy a tener así. Así voy a tener. Y ese es el vector A. Entonces, esta lo he llevado acá. Justo su origen lo he llevado aquí en la punta del vector ahí. Y cuando tengo yo dos o más vectores de esta forma, uno a continuación del otro, así como se observa, eso me permite obtener mi resultante. ¿Y qué es la resultante? Es unir el origen del primer vector con la punta o el sentido del último vector, así. Y esto se llama vector resultante, o simplemente en este caso la suma del vector A más el vector B. ¿Ya? ¿Y qué he formado? Un polígono, ¿cierto? ¿O no? Esto es un polígono, es un triángulo. Es un triángulo. Entonces, por eso es que hay varios métodos. El método más completo es el método del polígono. Y de una manera particular aplico el método del polígono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con los vectores formo un polígono. En este caso, con los vectores, dos vectores, he formado un polígono. Y este vector verde es la resultante. ¿Qué significa la resultante? O también llamado vector suma. ¿Qué significa? Que este vector verde sustituye y reemplaza a los dos vectores anteriores. ¿Ya? Entonces el vector R, o el vector resultante, equivale al vector A más el vector B. Ahora este vector verde se le puede descomponer, ¿no? Ahí está. El vector B y el vector A también representan vectores de R. Se pueden descomponer. El vector rojo y el vector azul es la descomposición del vector verde. Ampliando, me refiero, ¿no? Ampliando este análisis. Entonces, cuando yo tengo dos vectores o más, puedo formar un polígono y tengo la resultante, este vector verde. El vector verde reemplaza a los anteriores. Ahora, si tuviese más vectores, miren, vector A, vector B, vector C, vector D, igual, debo formar un polígono. Este es el método del polígono. Con los cuatro vectores voy a formar un polígono. A ver, para esto, uno de ellos no debe moverse. Digamos que este A se queda en el momento. ¿Qué significa? Que este vector B lo llevo hacia arriba, ¿no? Y voy a tener esto. ¿Se dan cuenta? Voy a tener esto. Vamos a borrar, no sé que se confunda. Entonces, lo que tengo que hacer con este método es formar un polígono. El vector A se mantiene fijo, ahí está. Y este vector B lo llevo, su origen lo llevo en la punta del vector A. Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahora, tengo A y B, el vector C, ahí está, lo llevo su puntita, pero su origen en la punta del vector B, ahí. Y luego, ¿qué ya tengo? El vector B, tengo el vector C, el vector D me falta, este. Su origen en la punta del vector C. No se olviden que estos vectores se desplazan en forma paralela, mejor dicho, con la misma dirección, con el mismo ángulo. ¿Ya? Respecto al eje X, al semieje X positivo, podría ser, ¿no? Pero con la misma dirección, con el mismo ángulo, o mejor dicho, también en forma paralela, ¿no? ¿Ya? Este vector B, de forma paralela, puede ser hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo. El vector C hacia los costados, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ¿no? Si quieren también hacia atrás. El vector D igual, ¿no? Se puede desplazar hacia los costados de forma paralela, o hacia atrás, o hacia adelante. Entonces voy a tener así A, B, C, D. ¿Y cuál es la resultante? Unir el origen del primer vector
con la punta del último vector. Y esto se llama vector resultante. Y ahí está. ¿Qué es el vector resultante? La suma de los vectores A, B, C y D. ¿Ya, jóvenes? Así usted obtiene la resultante de cualquier cantidad de vectores. El vector resultante sustituye, reemplaza a los demás vectores. Cuando yo tengo vectores ¿ah? Formando esos vectores un polígono, ¿ya? Aquí en estos vectores A, B, C, D, E, F son 6 vectores, no está la resultante, no hay nada aquí. Como el anterior, tengo vector A, B, C, D y tengo R, ¿no? Vector resultante. Estos, incluyendo el vector resultante, forman el polígono. En cambio acá no. Solamente los vectores forman polígono, miren. Así, pura continuación de otro, pero cerrando, ¿no? Y cuando yo tengo así un sistema de vectores, ¿cuánto es la resultante? O queda como resultante. Queda como resultante. Simplemente un vector nulo. ¿Ya? Un vector nulo. Simplemente me da como resultante un vector nulo. Es decir, la resultante simplemente es el vector nulo. Así. El cero con una rayita o flechita. ¿Ya? Por eso que si yo tengo un sistema de vectores formando un polígono, la resultante es 0. Y eso, vamos más adelante en estática, significa que esos vectores están en equilibrio. Están en equilibrio. Eso corresponde a estática. En estática, los vectores o las fuerzas, su resultante es 0. Y entonces la suma 0 significa que la resultante es el vector nulo. Para 2 o más vectores, puedo aplicar la ley de cosenos. ¿Ya? Entonces yo tengo dos vectores, miren, que tengo los vectores A y B, ya, vectores A y B, en la cual hay un tercer vector que se llama vector D o vector diferencia, así se llama. En la fórmula, para saber cuál es el módulo del vector diferencia, simplemente usted aplica acá, reemplaza en la fórmula. El módulo vector A más el módulo de B, ¿ya? Y aquí tita es el ángulo. El ángulo, mira, este ángulo. ¿Ya? Esto se llama el vector diferencia. Ya, me dirán usted, ¿por qué aquí no hay? ¿Qué significa? Bueno, para completar esta parte de la diferencia. Miren, una cosa es esto, ¿no? Este es un vector, o simplemente esto, ¿no? Ya, son iguales, ¿cierto? Ya. Ahora, si yo este vector lo escribo entre dos rayas verticales, es módulo. Pero el módulo también se puede expresar sin nada de esto, simplemente la letra. Es igual. Todo esto significa módulo. Es igual, módulo. ¿Qué es el módulo? El valor del vector. Entonces, esto significa el módulo vector diferencia. ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Ahora, yo tengo el vector, tengo que en este caso el vector es el vector A, es el vector A, que está en el plano cartesiano, en dos ejes, en Y y X. Este vector ahí lo puedes componer en el eje X y en el eje Y. Así. Entonces, ¿cómo se compone el vector A? ¿Cómo se descompone en el eje X? Simplemente usted escribe el módulo del vector A, módulo, por el coseno del ángulo. Así. Nada más. ¿Qué es esto? El valor de este vector. El valor de este vector. ¿Ya? El valor. Ahora bien, ¿cómo expreso este vector en el eje Y? Esto o aquí, da lo mismo. O aquí, da lo mismo. Es lo mismo. Simplemente el módulo del vector A por el seno. A por seno. Ahí está. ¿Ya?
Mi vector lo puedo descomponer en dos vectores, un horizontal y uno vertical. Tengo sus módulos. Ahí están, jóvenes, miren. ¿Ves? Ya, ahora, ¿cuánto vale el módulo? Si yo tengo quiero saber el módulo vector A, si yo tengo descompuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la horizontal, la vertical. Cada vector horizontal o vertical se eleva al cuadrado, se suma y sale el módulo. Quiero hallar la dirección, cuánto vale el ángulo, aplico tangente. Ustedes saben que tangente del ángulo que es el cateto opuesto, ¿no? Que sería esto a seno de tita o vector vertical sobre el coseno, ¿no? Sobre el cateto adyacente, ¿no? Que sería a coseno de tita, ¿no? O a x o a x. Ahí me sale la tangente, que me va a permitir saber cuánto es el ángulo. Ahora, todo vector, jóvenes, todo vector, o mejor dicho, en un plano cartesiano, recuerdan que se puede expresar esto en función de vectores unitarios, como el eje X se puede expresar en función de su vector unitario. Este. Para Y su vector unitario es el J. ¿Ya? J. ¿Por qué? Porque por el origen hacia la derecha, en sí es un vector gigante, ¿no? El semieje X positivo. El semieje X positivo es un vector gigante. ¿Cuál es su vector unitario? Este. Ahí. ¿Cuál es el vector unitario del semieje Y positivo? El J. ¿Ya? Entonces, los ejes tienen su vector unitario. X es Y para la parte positiva, para la parte negativa sería menos Y. El Y es J para la parte positiva y para la parte negativa sería menos J. Son vectores unitarios. Entonces, cuando yo tengo mi vector A, lo puedo expresar en función de vectores unitarios. Y J. ¿Cómo sin rayita? Es lo mismo, ya ni siquiera me gusta poner rayitas. Generalmente se omiten, pero son vectores unitarios. ¿Y qué significa? Simplemente a coseno de tita, ¿no? Y a seno de tita fuerte. Otra forma de expresar mi vector, ¿no? Vamos a hacerlo en la parte práctica esto. Ahora, los vectores también se expresan en el espacio, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, no todo es plano. Aquí todo en este mundo es tridimensional, tres dimensiones, ¿no? X, Y y Z. ¿Ya? Todo vector, por ejemplo, el vector A, este vector A, lo puedo descomponer en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. ¿Ya? Al igual que acá, ¿no? El vector A se descompuesto en el eje X y en el eje Y, e igual también en el espacio. ¿Ya? Ahí está también expresado en función de vectores unitarios de vector A, lo expresaré así, ¿no? A X, Y, vector unitario Y, a Y, J, vector unitario J, y a Z en el vector unitario K, ¿no? O bien a nivel de una triada, ¿no? Triada. Sí, todo vector se puede expresar en este caso en el espacio como triada, así como aquí en el plano, todo vector yo lo puedo expresar aquí como par ordenado. Par ordenado. ¿Cuáles son? El AX, A sub X o AX, lo que vale esto, y un valor en el eje Y, que es AY o A sub Y, ¿no? Todo vector también puedo expresar como un par ordenado. Es lo mismo, todo vector se expresa también así, como un par ordenado, no solamente una flecha, no solamente el vector se expresa a nivel de vectores unitarios, así, sino también puede expresar, no solamente a nivel de vectores unitarios, también como un par ordenado, así, ya así como está acá, ¿no? Un valor para X, así, ¿no? Un valor para Y, y obviamente de forma gráfica, ¿no?
está. Sigamos. Está acá, ¿no? Bien, entonces, ahí está, ¿no? Bueno, ahí está. Esto de los vectores, ya cuando estén en la universidad, hay un curso determinado que también lo llevan, van a analizar a profundidad. Bien, cuando yo tengo un vector en el espacio, o bien en forma plana, ese vector, su origen, a veces no está en el origen de las coordenadas, no está aquí o no está acá, ¿no? Aquí no, por acá, ¿no? No está. Su origen, ¿no? Por su punto de aplicación, no está. Entonces, se presenta así. Entonces, un vector está formado, del vector estaría formado por dos puntos, ¿no? El punto inicial y el punto final. Entonces, si yo tengo dos puntos en el espacio o en el plano, repito, en la cual su punto de aplicación o su origen no está en el origen de las coordenadas, no están. Entonces, ¿cómo se obtiene el vector? Simplemente usted resta las x entre por este caso, x2 se resta con x1 y me sale ese valor para en el eje x. Resto las segundas componentes, su valor va a ser en el eje y la tercera componente, su valor va a ser en el eje z, ¿no? Entonces, así se obtiene también el vector, ¿ya? El módulo simplemente es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente en los ejes, sea en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ¿ah? Es lo mismo. Y como hablamos de vector unitario, todo vector, jóvenes, todo vector tiene su vector unitario. ¿Qué significa vector unitario? Significa que el módulo de ese vector vale 1. Por ejemplo, mi semieje OX es un vector. ¿Cuál es su vector unitario? El Y. ¿Y cuánto vale? 1. Entonces, cada unidad de este semieje X positivo se representa con Y, iguales en J. Y no solamente es para el semieje o X, ¿no? Sino para cualquier vector. Cualquier vector tiene su vector unitario. ¿Y cómo se obtiene? Así. El vector unitario de cualquier vector. ¿Para qué se equivale? A ese vector sobre su módulo. A ese vector en 3 dimensiones o 2 dimensiones sobre su módulo. ¿Ya? Así. Entonces, todo vector tiene su vector unitario. ¿Cuánto vale el vector unitario? 1, ¿no? Entonces, cada unidad de ella se expresa como vector unitario. Con ellos puedo tener sumas, restas de estos vectores, ¿sí? No solamente en 3 dimensiones, en 2 dimensiones también se puede. ¿Ya? Puedo sumar, restar, puedo tener operaciones como la multiplicación de un escalar de número cualquiera real al vector. Y ese número multiplica cada componente. ¿Sí? Puedo tener una multiplicación escalar de los vectores, ¿ah? O bien una multiplicación vectorial. Una cosa, ojo, una cosa es una multiplicación vectorial y otra cosa es una multiplicación escalar. Ojo, también llamado producto punto, ¿no? Producto punto o producto escalar, producto vectorial o producto cruz. En el producto vectorial, la multiplicación de dos vectores me da otro vector. En cambio, en la multiplicación escalar o producto punto, no me da otro vector, me da un valor, un número. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre ambos. ¿Ya? Hay propiedades al respecto, ¿no? En el producto punto o producto escalar, si tengo dos vectores, ojo, atento, me va a servir el problema. Si son perpendiculares, ¿qué significa? Que el producto escalar de ellos es 0. 0. ¿Ya?
Cuando usted multiplica dos vectores en forma escalar, ¿qué es lo que hace? Multiplica las componentes correspondientes, por ejemplo, las i con las i, las j con las j, las k con las k, primeras componentes entre sí, segundas componentes de sí, tercera componente de sí. Así se multiplica y me sale un número. Pero si esos vectores son perpendiculares, ese resultado debe salir 0. El número 0 no es vector nulo, 0. Esas son propiedades del producto vectorial. Pero escalar. Y el producto vectorial me da otro vector. El producto vectorial, el resultado es otro vector. Bien, ahí tenemos propiedades al respecto, ¿no? Tanto para producto escalar y vectorial. Fórmula para hallar el módulo del producto vectorial. ¿Ya? Y si quiero hallar el vector, ¿ya? Puedo obtener esta fórmula, este procedimiento. Hay propiedades también para esto de lo que es el producto vectorial. Bueno, si tengo dos vectores paralelos, aquí hay un error, tiene que ser dos rayas. Si tengo dos vectores paralelos, ¿sí? Paralelos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el producto vectorial de ambos vectores es igual al vector nulo, ¿ya? Ahí está. Se aplica la regla a mano derecha. Este es todo un capítulo, jóvenes. Conforme vamos avanzando se lo voy a explicar, ¿ya? Bien. Bien, en este material, primera práctica de física sobre análisis dimensional y vectorial, aparte de la teoría que se ha analizado ahorita, tiene la segunda parte que es los problemas resueltos, ¿no? Hay problemas que se han resuelto, mejor dicho, se han tratado antes en los CEPUS anteriores, que lo tienen ya resuelto ya, para lo que es análisis dimensional y también para lo que es análisis vectorial, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Es que le va a servir mucho, ¿ya? Para repasar o para poder resolver problemas, puede ser que haya parecido, ¿no? Y ahora vamos con la tercera parte, ¿no? La tercera parte, que es la parte práctica, de jóvenes. Y para eso les voy a dictar las respuestas. Anotamos, jóvenes. A ver, vamos con esto de la tercera parte y final, parte práctica. Atentos, atentas. Vamos con la 1, noten. La 1 es la B. La 1 es la B. La 2 es la B también. Anoten, por favor, o capturen. La 3 es la C. ¿Sí? A ver. Tienen que anotar, por favor, o capturen. La 1 es la B. La 2 también es la B. La 3, la C. La 4 es la B de bueno. La 5 es la E. 5 es la E. La 6 es la B. La 7 es la A. 7 es la A, jóvenes. Esta es la A. ¿Está bien? 7 es la A. La 8 es la D. ¿Ya? Entonces la 8 es la D. La 9, la A. La 9 es la A. La 9, la 8 la D, la 9 la A. Vamos con la número 10. La 10, la B de bueno. La 10B de bueno, la 11, igual la B,
la 14, perdón, la 12, la C, la 12, la C. Vamos con, está en la página 8, ahora con la página 9, la número 13, la D, 45 grados, ¿no? La 14, la B de bueno, 14, la 15, la B de bueno, y la 16, ahí está, dice la C, 17, la D, menos I, menos J, la 18, 3 metros, 19, la D, la 20, la A, 21, la A, 22, la E, 22, la E, la 23, la D, 27 metros cúbicos, y la 24, la B de bueno. Ya, ahí están. Viejones, ¿anotaron? A ver, ¿cómo va? Jóvenes, ¿listos? Lapicero, lápiz, o bien captura, no sé, ¿ya? ¿Listos para hacer la parte de práctica? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? O está hablando solo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Listos? A ver, una palabra de aliento, una respuesta por ahí para poder seguir con esta última parte, para la parte práctica. Tengo recepción. A ver, por ahí, nada, un caballero. Tengo la recepción. ¿Escuchan? Sí, profesor. Ya, muchas gracias, joven. Se agradece bastante. Eso me motiva para seguir con mayor confianza. Vamos entonces con la parte práctica, jóvenes, ¿ya? Bien, empezamos con la número 1. Ahí está. Problema propuesto. Bien. Dice, respecto a la potencia mecánica, o simplemente potencia, ¿no? Ya todos, ya a ver, desde la mente, una de las fórmulas, ¿no? Una de las fórmulas de la potencia, ¿no? La potencia mecánica, es potencia, no potencial, ¿ah? Una cosa es potencia y otra cosa es potencial, ¿no? Potencia. ¿Recuerdan del trabajo? El trabajo, ¿no? El trabajo tiene su fórmula, ¿recuerdan? El trabajo también es energía, ¿no recuerdan? Ahora, si ese trabajo yo lo relaciono con el tiempo, tengo potencia, ¿cierto? Hago este análisis porque me va a servir mucho para llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces, para responder esto, recuerdo una fórmula de la potencia, la más conocida, creo, ¿no? ¿Qué es lo que dice esto, ¿no? De la potencia. ¿Recuerdan de la potencia? Bueno, la potencia a que es igual, una de las fórmulas, trabajo, ¿no? Trabajo sobre tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? 8 watts, 5 watts. Aquí era igual, joule sobre segundo, ¿no? Joule sobre segundo equivale a watts, ¿no? Que es potencia. Bien, porque dice potencia o potencia mecánica, ¿ya? Ahora, ¿cómo llego a la respuesta? El trabajo también lo puedes pensar como fuerza por distancia, ¿no? Mi trabajo, esto es trabajo, fuerza por distancia.
obviamente sobre el tiempo, ¿no? Ahora, acá me dice que la potencia equivalente el sistema internacional, o en sistema inglés, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, en el sistema, en esto lo que es sistemas, o en el sistema inglés, la fuerza se expresa en libras. Ya, así por ejemplo en otro sistema, la fuerza, por ejemplo, el peso de ustedes, yo les pregunto, a ver, Jaime, ¿cuánto pesas? Profe, yo peso 80 kilos, ¿no? 80 kilos. Lo que me está diciendo el joven, peso 80 kilogramos. Mejor dicho, lo que me está diciendo es 80 kilogramos fuerza, o 80 kilogramos peso. Lo correcto es decir 80 kilogramos peso u 80 kilogramos fuerza. En la práctica, ¿qué decimos? 80 kilos, ¿no? O simplemente 80 kilogramos, ¿no? Igual en el sistema inglés, la fuerza se expresa en libras, o libra fuerza, o libra peso, o libra normal. ¿Y cuál es la distancia, el valor distancia? El sistema inglés no es el metro, es el pie. ¿Ya? Acá mejor lo pongo aquí, ¿ya? Esto se expresa en pie, o FT, ¿no? FT, o pie, ¿no? Pongo pie mejor, ¿no? Para no confundir. Pero yo lo voy diciendo, es FT en inglés, ¿no? Acá mi D de distancia se expresa en pie, mi F se expresa en libra fuerza, o libra, nada más, libra. Bueno, mejor no colocar acá como debe ser. Ustedes están empezando recién. Ya, libra, ¿no? O libra fuerza, o libra peso. Y el tiempo es, eso sí, en segundos, tiempo, o segundos, ¿no? Entonces, por eso que al final mi respuesta va simplemente eso, ¿no? Libra, bueno, está el pie, y todo esto sobre segundo, ¿no? Así, ¿no? Pero hoy el segundo lo subes arriba y va a quedar simplemente libra, pie por S elevado a la menos 1. Ya está. Esa es la respuesta. Ya, así. Vamos con el número 2. Dice el coeficiente de viscosidad, esto, ¿no? Está dado por la siguiente ecuación. Esta es la ecuación. Mira que hay un signo menos, ¿ah? Ojo, signo menos. Aquí tengo un número, aquí tengo el pi y otras más, ¿no? RV. Ya, ¿qué es M? Masa, ¿no? Tengo también G, que es la aceleración, ¿no? E, que es fuerza, ¿no? Sea cual fuera el detalle, la cosa que es fuerza. Es fuerza. ¿Qué más? R, que es radio, longitud, ¿no? B, que es velocidad. Ya está, suficiente. Y ahora sí, vamos con esto, cómo desarrollar. Y esto del número 2, si se dan cuenta, la respuesta, miren, está dada en función de las dimensiones. Entonces, debo desarrollar como esto, tratar de esto a nivel lo que es análisis dimensional. Debo trabajar con fórmulas o ecuaciones dimensionales. Para esto, usted hace lo siguiente, acá. Entonces, esto, por favor, acá. Entonces, acá vamos a escribir entre corchetes, como les decía, ecuación dimensional de ¿quién? De la viscosidad, ¿no? Es una n alargada, ¿sí? Igual, ojo, acá aplico el principio de Fourier o homogeneidad, principio de homogeneidad. Si van a restar, quiere decir que ambos tienen la misma dimensión, ¿no? Ambos tienen la misma dimensión. Por eso que acá tendría que ser así. Para que estos dos se puedan restar dimensionalmente, tiene que cumplirse esto. De manera dimensional, debe cumplirse esto. ¿Ya? Debe cumplirse que la dimensión o las dimensiones de ambas sean iguales.
¿ya? 100 iguales. ¿Ya? Ahora, en la parte inferior acá, ¿cómo es esto? Como son factores, simplemente digo lo siguiente: 6pi es un número, ¿no? Como 6pi, la ecuación dimensional de 6pi, por la ecuación dimensional de R, que es radio, por la ecuación dimensional de ¿quién? De la velocidad. ¿Ya? Estoy tratando de corchetes cada una de estas magnitudes. Por arriba, por el principio de Fourier, homogeneidad, ¿no? Si debe cumplirse. Entonces, ¿qué es E? Fuerza. ¿Qué es M? Masa. ¿Qué es G? Aceleración. Entonces, ¿cuánto es esto o esto resuelve por lo mismo? A ver, ¿qué significa esto? Para cada uno, es decir, esto puedes pensar así, ¿no? Para cada factor, así. Esto significa así: ecuación dimensional de quién? De la masa por la ecuación dimensional de quién? De G. Esto, ¿ya? Eso es esto. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? M. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la aceleración? Aceleración, no sé si está acá. Bueno, no sé si está acá. A ver, si me permiten por acá. Creo que aceleración de. A ver, vamos a ver. Ya lo tenemos acá. Creo que aquí también desarrollador. Aceleración. Bueno, está al principio, creo que tenemos la teoría acá. Bien. Ahí está, miren, ¿ya? Ahí está. LT a la menos 2, ¿ya? Eso tienen que grabarse los jóvenes, señoritas, caballeros, que grábenselo, tienen que grabárselas para que ganen tiempo, ¿no? Y no se demorando. Entonces, quiero ya las dimensiones, ¿ya? De esta ecuación dimensional. Entonces, he descompuesto dos factores. De la masa es m y de la aceleración es lt a la menos 2. Ya está. Esto equivale a mg o equivale a m. Ya tengo la respuesta parcial. ¿Ya? Entonces, lo de arriba solamente me equivale a esto. ¿Ya? Entonces, para que se pueda restar, ambas dentro de la misma dimensión. Entonces, quiere decir que la respuesta de arriba o bien es de mg o de m. Y esa es la respuesta esta. Arriba va esto justamente. M, L, T a la menos 2. Ahora, la parte inferior acá. La ecuación de cualquier número, porque aquí me sale un número, ¿no? 6 por 3pi me sale un número. Siempre esto vale a 1. R es longitud. R es radio, es longitud. Y la ecuación de dimensión de cualquier longitud es L. V, ¿qué es? Velocidad. Y la ecuación de dimensión de velocidad es LT a la menos 1. T a la menos 1, ¿no? Bueno, por esta vez voy a revisar nuevamente, pero usted ya debe tener eso, conocimiento pleno, eso sí, por favor, porque si no, nos atrasa, se demora. Ahí está. LT a la velocidad, ¿ya? Justamente son estas ecuaciones fundamentales, forma de dimensión de las principales magnitudes derivadas: área, velocidad, aceleración. Bien, entonces, el denominador, ¿qué saldría? L por T a la menos 2. Es decir, ¿cuánto valdría todo esto? L por L, por álgebra, L cuadrado, ¿no? Y T a la menos 1. De igual manera, esto acá debajo se reemplaza, jóvenes. ¿Ya? Todo esto equivale a esto. Entonces voy a tener mi L cuadrado por T a la menos 1. Y aplico también álgebra. ¿Ya? Álgebra, jóvenes. Bueno, entonces hay que tachar, suprimir, ¿no? Entonces, mi respuesta, entonces, ¿cómo va a quedar?
Bueno, la única M, ¿ya? Ahora, las L's y las T se van a tener que reducir. Tengo que aplicar álgebra. Entonces, la primera M no me sale. Ahora, le sube, ¿no? Entonces sería el a la menos 1, ¿no? T menos 1 sube con signo más. Menos 2 más 1 menos T a la menos 1. Ya eso es álgebra. Para eso hay que simplificar, reducir. Y me sale así. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta, ¿ya? Ahí está. Es la número 2, aplicando lo que es análisis dimensional. Bien, acá tengo la gráfica que corresponde a Ohm. Bueno, que tengo el voltaje o potencial eléctrico. Potencial eléctrico no es potencia. Potencia mecánica, no, potencial eléctrico o voltaje, y es corriente o intensidad de la corriente, ¿no? Ahí está. Y me pide ya la ecuación dimensional o la forma dimensional de quién, de la pendiente, ¿no? Pendiente. La pendiente de la inclinación, ¿no? Que tiene en este caso, esta, ¿no? Esta gráfica. Ahora, si yo relaciono la pendiente relaciono justamente a estos dos. ¿Ya? Y cuando yo relaciono V con I, así, para ir a la pendiente, ¿por qué? Porque la pendiente tiene que ver mucho con el ángulo, este ángulo, digamos, ángulo θ, ¿no? La pendiente. En geometría analítica, tangente de ese ángulo es pendiente. En geometría analítica, la pendiente es, o en geometría, ¿no? La pendiente es la tangente de ese ángulo. Entonces, la pendiente tiene que ver con el ángulo, con la dirección, ¿no? ¿Cierto? Y la tangente de θ, que es igual, si ustedes relacionan esto con, bueno, con geometría, como los ejes son perpendiculares, también esto lo puedo llevar acá, ¿no? Entonces es lo mismo, esto es V, en este caso, ¿no? Y esto es I, ¿no? Todo esto es I, ¿no? Y si yo relaciono V con I, que es igual, tangente, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero también esto es igual a ¿qué? A R. ¿Cómo es eso? Que justamente acá me dice, ¿no? Por la ley de Ohm, ¿qué dice? Que la resistencia de cualquier conductor es igual a ¿qué? Al potencial eléctrico o al voltaje sobre la corriente o intensidad de la corriente. Entonces, cuando yo quiero hallar acá de la pendiente de esta recta, siempre tengo que hallar esto. Es decir, tengo que hallar la ecuación dimensional de ¿quién? De R, de la resistencia. Nada más, de la resistencia nada más. Y la ecuación de dimensión de la resistencia ya es conocido, ¿ya? Es conocido, su valor equivale justamente a esto, a ml cuadrado a la menos 3, corriente elevado a la menos 2. Creo que tengo que mantener al respecto. De paso que también comparto con ustedes ya. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ahí está, miren. Esto es una tablita de las principales magnitudes, de las principales ecuaciones dimensionales, las principales, de las principales jóvenes. El área, superficie, miren, ahí están sus unidades, ¿no? Y si es vectorial, si es vectorial o bien es escalar, ¿no? Esa magnitud. Está bonita esta tabla. ¿Dónde está esto de la resistencia? No sé si está acá. Ahí está. Miren. Ahí está. Resistencia eléctrica o simplemente resistencia, ¿no? Ahí está. Ahí se dan cuenta. ¿A qué es igual la resistencia?
potencial sobre la corriente o voltaje sobre amperio, ¿no? La unidad, ¿no? La unidad es el ohm. La unidad de la resistencia es el ohm, la simbología omega, resistencia que es igual voltaje sobre, o voltio sobre amperio, que significa la unidad ohm, ¿no? La unidad es el ohm. La unidad de resistencia es el ohm, o simplemente voltio sobre amperio. Y la resistencia es una magnitud escalar. Bien, ahí está, ¿ya? Entonces, esto es la respuesta. La dimensión de la resistencia es esto. L cuadrado T a la menos 3 por I a la menos 2. A ver si les mando esto como un anexo ya al aula virtual para que ustedes lo tengan. Voy a mandarles también más luego ya. Entonces regresamos. Estamos. Uy, no, esto acá no. Ya. Entonces ahí está la respuesta. Ya vamos con la 4, jóvenes. Vamos con la 4. Dice, la distancia vertical h recorrida por un cuerpo en caída libre viene dada por la siguiente fórmula. Esta es una fórmula, ahí está, lo que es m, lo que es g, lo que representa el t, ¿no? Y k es siempre te da un número. Diga cuáles son los valores de verdad, ¿no? Para i, para 1, para 2 y para 3. Esta es la respuesta. ¿Por qué sale así? Vamos a ver. Bueno, en este caso, para poder desarrollar esto, lo puedo tratar a nivel de ecuación dimensional, así, de corchete voy colocando cada una de esas, así jóvenes, como son factores, cada uno va entre corchetes, ¿ya? Sí, exponente está afuera, la aceleración con exponente y el tiempo no, sí, tiempo elevado a la z. Ya, lo estoy tratando esto a nivel de análisis dimensional. ¿Qué más? Bueno, este es un número, ¿cierto? Es un número, K es un número, entonces simplemente va a equivaler a 1, ¿no? Esto equivale solamente a 1. ¿El h qué es? H es altura, distancia, L. Este es m, ¿no? Masa a la x. G, que es L, t a la menos 2, ¿cierto? Así es, ¿no? G. Pero como este elevado a la y, entonces L a la y menos 2 elevado a la y. Si t elevado a la menos 2y. El tiempo es t mayúscula, así como acá, y elevado a z. ¿Está? Ahora sí relaciono, hay una sola L acá, aquí no hay ninguna L, pero puedo antes de seguir reducirlo a una sola dimensión. Una M, una L nomás, y ahí está. Una sola T, aquí hay 2T, entonces sería menos 2Y a Z, ¿cierto? Así, ¿no? Pero ahora si usted observa, aquí no hay M ni T. Eso quiere decir que aquí quiere decir que este exponente tiene que ser 0, ¿no? Quiere decir que X tiene que ser 0. M a la 0, 1. ¿No? ¿Qué más? También eso tiene que ser así, ¿no? Aquí tiene que ser 0. También acá, este menos 2y más z tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale z? Pero antes, observo acá lo siguiente, joven. Miren, pregunto, ¿cuánto vale y? Se supone que acaba 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale y? 1. 1. Entonces, y vale 1. Si y vale 1, quiere decir que esto vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale z? Simplemente se despeja nomás, ¿no? Entonces y valdría 2, ¿no? Un medio. ¿Qué dice? 2, ¿cierto? 2. Y ya, ahí está. Entonces, ahí está x, está z y está acá. Ahora sí. Ahora bien. La distancia recorrida, este h, depende de la masa,
Sí depende, jóvenes. Sí depende. Entonces la primera es falsa. Pero, ¿cómo es acá? Bueno. ¿Dónde estamos? A ver, ¿cuál es? A ver. De las 7 proposiciones indicadas, verdadero o falso. 1. La distancia vertical recorrido no depende de la masa del cuerpo. En este caso, jóvenes, referente a esta distancia vertical, como es un movimiento vertical, entonces, aquí, según la fórmula, ¿no? Este h es la distancia vertical y este es la masa del cuerpo. Entonces, la distancia vertical recorrida no depende de la masa del cuerpo. ¿Ya? La número 2, el valor de z es un medio. Este z es un medio, te vayan observando. ¿Qué me dice acá? Los valores de x, y, z son respectivamente 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ya, a ver, vayamos. A ver, la 3. X0, Y1, Z2. Verdadero, verdadero. Ya está, es verdadero. La número 2. Z es un medio. No, falso. Ahora, dice acá la distancia vertical. Distancia vertical, este H. Dice, no depende de la masa del cuerpo. Bueno, en este caso, la masa del cuerpo no depende, dice que no depende de la altura de la masa. Yo les pregunto, bueno, acá voy a consultar. Digamos que usted tiene un peso determinado. Sabemos que el peso que es igual, el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? ¿Cierto? Cuanto más masa, más peso, ¿cierto? Pues claro, digamos usted su peso es 80, ¿no? Digamos 80 kilogramos, tiene una masa determinada. 80 kilogramos de fuerza es equivale a 80 kilogramos, lo mismo. Pero usted, digamos, engorda, ¿no? Pues su masa crece, su peso crece. Entonces, a mayor masa, a mayor masa, más distancia vertical, pero sí influye. La masa va a influir en que usted en su distancia vertical. Obviamente, si recorre, ¿no? Ahora bien, esto puede ser subida o de bajada, pero en este caso, si es de bajada, obviamente influye también acá. Influye de todas maneras. Pero acá entonces, esto puede ser la consulta del caso para mí que esto es verdad, es falso. Ya que la distancia vertical no depende de la masa del cuerpo. Pero, ojo, en el tema de caída libre, jóvenes, en caída libre no tomamos en cuenta nada la masa. Cuando veamos el tema de lo que es caída libre, que es un tipo de movimiento vertical, la aceleración se transforma en aceleración gravedad, hay velocidad, y no tomamos en cuenta nada lo que es la masa. En lo que es en caída libre, ojo, por favor. Caída libre es un movimiento vertical, como dicen, en caída libre. Puede ser de bajada o subida. Y no depende de la masa. Por eso que esto es verdadero. ¿Ya? Entonces, mi H no depende de M de la masa en caída libre. Vean nomás las fórmulas, ustedes, las fórmulas de caída libre. ¿Hay M? No hay. Bien. Ahí está la respuesta, jóvenes. Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Vamos ahora con la 5. Vamos a lo siguiente, a ver. Elevo, vamos al cuadrado. Elevo al cuadrado. Todo el cuadrado esto lo elevo al cuadrado. Aquí también lo elevo al cuadrado. ¿Qué me sale? Así, ¿no? Se van, ¿cierto? ¿Qué me sale? Esto, ¿no? X sobre todo esto, ¿cierto? Así, ¿cierto? Lo que estoy haciendo aquí es un poco de razonamiento matemático. Repito, lo elevo vamos al cuadrado. En el cuadrado igual, 2 con 2 se van, ¿no? ¿Qué me queda? X.
¿Ya? Entonces, repito, a ver, por favor, se va el primer signo radical, 2 con 2 se va, ¿se me queda arriba? X. Ahora, todo lo de abajo, en el denominador, esto, en el denominador, esto. Pregunto, ¿sigue siendo m, no? ¿Sí o no? Esto es m. En un principio, raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x y así hasta el infinito. Esto es m. Entonces, por matemáticas, simplemente x que es igual a m cubo. Pero ¿qué es m? Masa, ¿no? Ya está. M es masa. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería? Ahora bien, hay una fórmula de la masa en la cual tengo fuerza, longitud, tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es ella? ¿Cuál es ella? No sé si recuerdan por dinámica o atento observación. Fuerza que es igual, masa por aceleración, ¿recuerdan? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, mi ecuación, que yo despejo m, la masa, ¿ya? Entonces voy a tener acá lo siguiente, ¿no? Fuerza sobre aceleración. Entonces, cuando yo encuentro la ecuación dimensional de la masa, ¿ya? ¿Y eso qué equivale a la ecuación dimensional de la masa? Simplemente m, ¿no? Nada más. Ecuación dimensional de la masa es m, ¿ya? Es m. Por acá la respuesta me dice exprese hallar la dimensión de x en el sistema técnico. Este es un sistema fuera del sistema interno, otro tipo de sistema, en el cual se expresa en tiempo, fuerza y longitud. Y solamente tiene que estar así, longitud, tiempo y fuerza, ¿no? Entonces, para eso es lo que usted transformar, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, m es masa, ¿no? Entonces, en la fórmula de la fuerza, m es masa. Entonces, yo podría hacer su ecuación dimensional que sería m, ¿no? Entonces, yo puedo reemplazar y puedo tener acá, ¿no? Lo siguiente, aquí. Entonces, cuando yo encuentro la ecuación de dimensión de m, yo tengo que hacer lo siguiente. Recuerdan que decía hace poco, ¿no? Cada uno de estos va entre corchete, ¿no? Así, ¿no? Entonces voy a tener así, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, así, ¿no? Ecuación dimensional de la fuerza, ¿no? ¿Cierto? La fuerza sobre la ecuación dimensional de la aceleración. Así, ¿no? Y bueno, tengo sus valores. ¿Ya? Y ¿dónde están? Aquí está. Entonces, esto de la masa, ahí voy a tocar, acá, esto sería m, ¿verdad? M de la masa, ¿no? Y la aceleración, uy, ya, la aceleración, ¿cuál es la ecuación de la aceleración? LT a la menos 2. ¿Ya? LT a la menos 2. ¿Ya? Ahora, la ecuación entre la fuerza, o simplemente fuerza, ¿por qué? Porque en este sistema, jóvenes, la fuerza es F normal, es otro sistema. ¿Ya? Esto es F normal. Así como la masa es M, la aceleración LT a la menor, en este sistema, esta fuerza, su ecuación es F. ¿Sí? Es otro sistema, jóvenes. ¿Ya? Entonces, reemplazando acá, ¿no? Lo voy a reemplazar acá. Entonces voy a tener
F al cubo, F al cubo. Pero está reemplazando, ¿ah? L al cubo, L al cubo. T a la menos 2 al cubo. ¿Cuánto sería T a la menos 2 al cubo? A la menos 6, ¿no? Estoy reemplazando estos jóvenes aquí. ¿Ya? Por eso es que me sale la respuesta así. Ahora ya, de que sale, es decir, justamente cuando hay que subir todo al numerador. Entonces, el cubo sube como L a la menos 3. ¿Sí? Y T a la menos 6 con signo cambiado, T a la 6. ¿Ya? A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Ya? A ver, un ratito, porque estamos con el tiempo. Un ratito, a ver. Un ratito, por favor. Un ratito. Bueno, a ver. Bien, entonces estamos desarrollando esto de las ecuaciones dimensionales. Sí, estamos justo, bueno. Ya, ya. A ver, jóvenes, ¿dónde estamos? Ya. Ya vamos a dar hasta aquí. Los restantes jóvenes les voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Al aula virtual les voy a enviar, jóvenes, todo lo que falta al aula virtual, ¿ya? Les voy a enviar al aula virtual, jóvenes. Roberto Carlos, diga. Buenos días, profe. No sé si pudiera juntar la grabación porque en mi caso llega tarde. No sé ¿Perdón? si ¿Qué dijo? juntar la grabación al aula virtual, porque llega un poco tarde. Ah, Sí, por favor. bueno, ya, joven. Ya, entonces, muchas gracias, joven, estamos en la hora. Entonces, todo lo demás lo envío al aula virtual, ¿ya? Lo voy a enviar, ya desarrollado. Bien, hasta acá nos quedamos, estamos en la hora, vamos a los respectivos. Muchas gracias, nos encontramos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Diga. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.